Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El caso Odebrecht, este caso de corrupción sonado a nivel mundial, pues ahora sí es abordado de manera frontal por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que el caso de Lozoya está dentro del contexto de las indagaciones de este asunto, aunque es la punta del iceberg. Por eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedió contra Lozoya y también contra la empresa Altos Hornos, en donde pues finalmente se congelaron sus cuentas. Es un golpe inédito. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, y como parte de las investigaciones en el caso Odebrecht, extendió la mira y ordenó el bloqueo inmediato de todas las operaciones financieras del mayor consorcio acerero del país, Altos Hornos de México, AMSA, conocido por sus siglas, así como las de su director general, Alfonso Ancira Elizondo. En respuesta, el consorcio acerero emitió un comunicado en el que calificó la decisión de la UIF de un acto violatorio de todo derecho, arbitrario y sin precedentes, que obstaculiza las labores de la empresa, daña a sus accionistas y pone en riesgo a más de 20,000 trabajadores, además de la economía de Coahuila, incluidos miles de proveedores, clientes y terceros. Bueno, me llama mucho la atención de que el propio titular de esta unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que, derivado de la información recibida por parte de esta unidad respecto a las actividades de Emilio Lozoya, y dado que la Secretaría de la Función Pública ya había hecho la aclaración correspondiente, se congelaron sus cuentas al estar relacionados Ancira y Altos Hornos de México con esas cuentas. Además lo dijo muy claro, hay cero tolerancia a la corrupción, que es obviamente uno de los principales objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dentro de la llamada Cuarta Transformación. Asimismo, dio a conocer que ante estas acciones, estoy hablando en este caso ya del propio consorcio acerero, dice que está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos, y en cuanto se conozca la argumentación con la que se sustenta la congelación de las cuentas, aclarar ante la UIF y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cualquier hecho que haya originado el bloqueo. Este hecho está vinculado a la trama Odebrecht. De acuerdo con el oficio UIF diagonal 2009 diagonal 000303, obtenido obviamente esto como parte de una investigación que incluso también hizo el diario Milenio, de donde estoy tomando algunas referencias para poderle dar a conocer este caso polémico aquí en México. La unidad encabezada por Santiago Nieto incluyó en las pesquisas sobre el caso Odebrecht diagonal Lava Jato a Ancira Elizondo y su empresa por la venta de una planta de fertilizantes propiedad de AMSA que se entregó a Pemex a sobreprecio, por la cual recibió transferencias de efectivo desde el Caribe. Estaba valuada en $50 millones y la terminaron vendiendo en $500 millones. ¿Escuchó usted? La estaban valuando en $50 millones y la terminaron vendiendo en $500 millones. Es un claro perjuicio para el Estado mexicano, corroboró el propio Nieto. Por la tarde, le estoy hablando de ese día, confrontada con las congelaciones de todos sus activos financieros, la empresa informó a sus acreedores que los pagos de Altos Hornos se encuentran totalmente garantizados por haber sido depositados en un fideicomiso con ese fin específico. El propio diario Milenio, en una de sus ediciones, en la edición de ayer para ser específicos, reveló la lista de nombres de personas y empresas cuyas cuentas serían congeladas
por el gobierno federal en el transcurso del día. Según se establece en el oficio obtenido por ese diario, se trata de Emilio Lozoya Austin, su hermana Hilda Lozoya, su esposa Marielle Helene Eques de Lozoya, su exsecretario particular Rodrigo Arteaga, los contadores públicos Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Ñáñez, la ciudadana María del Carmen Ampudia y los despachos contables y de bienes raíces Yacani SADCB y Rancurello SSC. En la lista transferida el viernes pasado por la UIF a la Comisión Nacional Bancaria de Valores se encuentran también Ansira y AMSA. La instrucción de la UIF a la Comisión Nacional Bancaria llega solo 2 días después de que Lozoya, principal implicado en la trama de corrupción en torno a la construcción brasileña Odebrecht, fuera inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública tras detectarse inconsistencias en su declaración patrimonial y luego de que se descubriera una cuenta asociada a su madre que registraba saldos inusuales por miles de pesos. La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley Antilavado, para decirlo de manera muy coloquial, y están respaldadas en las obligaciones que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Bueno, la hebra de todo este asunto llama mucho la atención. La vinculación de Altos Hornos y la empresa constructora brasileña fue documentada en 2018 en el año 2018 por Quinto Elemento Lab, que descubrió una serie de transferencias de efectivo de empresas fachadas del consorcio sudamericano a la compañía mexicana, que vendió a Pemex en 2014 de la planta de fertilizante agro nitrogenados, por la cual la empresa productiva del estado pagó $475 millones con la venia de Lozoya. Tras la venta de la planta de fertilizantes, el 17 de febrero de 2014, AMSA transfirió $1.481.000 a la empresa Grangemont Trading Company, fachada empresarial con la que Odebrecht operó en México para obtener contratos del gobierno federal. Por la noche, en un comunicado, esa es toda la historia, Hacienda aseguró que las cuentas de los empleados de AMSA quedarán desbloqueadas a partir de este martes, es decir, a partir de hoy. Otro asunto importante es que el fiscal anticorrupción de Perú puede caer, advierte, pues más implicados en Latinoamérica. El fiscal anticorrupción de Perú: la investigación por los sobornos de Odebrecht no está cerrada y pudieran caer más implicados en toda América Latina, consideró José Domingo Pérez Gómez, fiscal especializado en delitos de corrupción de la Fiscalía de la Nación de Perú, luego de presentar una conferencia magistral denominada La lucha contra la corrupción en el Perú y los casos Odebrecht durante la primera Cumbre Nacional Anticorrupción de legisladores estatales y comités de participación ciudadana y fiscalías anticorrupción. Pérez Gómez señaló que se tiene que llegar más a fondo y castigar a todos los implicados en la red de corrupción, desde los expresidentes hasta los funcionarios de bajo rango, para que no quede vestigio de impunidad. Esta tarea se tiene que ejercer en todos los países implicados y manchados por este caso. En este escenario, obviamente, llama mucho la atención que en el círculo cercano del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pues hay nerviosismo, sobre todo aquellos que estuvieron al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sobre todo por la caída de este funcionario que al momento, obviamente, de darse a conocer esta información, pues era increíble, porque se pensaba que era uno de los exfuncionarios intocables, Emilio Lozoya, pero una vez que se da a conocer que las cuentas fueron congeladas y que esto en realidad es parte de una investigación todavía mucho más profunda, pues llama mucho la atención
el riesgo de ahora sí que la exposición en la que se encuentran otros funcionarios cercanos a cercanos a Enrique Peña Nieto por estas acciones que está emprendiendo Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción. La inhabilitación de 10 años en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue solo el anuncio preliminar del cerco que ya está implementando la nueva administración en torno al exfuncionario. El hecho de que la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto haya congelado las cuentas del exdirector y de la empresa Altos Hornos de México es el segundo aviso, pero todo indica que esto no ha hecho más que empezar. Las principales imputaciones contra Lozoya están relacionadas con el caso de Odebrecht y por ellas sí podría ser imputado penalmente, Es cuestión de días para que el panorama le pinte aún más complicado a Lozoya. Mientras tanto, hasta donde sabe, el propio expresidente Enrique Peña Nieto le está dando un puntual seguimiento a este caso. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Hasta la próxima.